Buenas tardes. Continuamos hoy con la biografía de Stefan Zweig, luego de haber leído su novela 24 horas en la vida de una mujer. Hace 8 días iniciamos pues con su biografía, una biografía muy impactante. Yo personalmente, y creo que Carol también, quedamos como muy enganchadas. Yo no quise seguirla leyendo para poder continuar acá con el suspenso de su vida. Entonces, hoy continúa con la lectura Carol y espero que sea de su agrado esta historia de este gran escritor. Adelante, Carol. Muchas gracias, Adela. Por aquí voy a compartir el libro. La última vez quedamos en la página número 11. Como dice Adela, una historia muy interesante. La forma en la que escribe personalmente me encanta, la verdad, tanto la novela de 24 horas en la vida de una mujer como esta. Así que bueno, continuamos. Voy a leer este parrafito que tú ya habías leído, pero como para entrar un poquito en contexto, lo voy a repetir. Buena familia significa pues algo más que un elemento puramente social que ella misma se otorga con el calificativo. Significa un judaísmo que se ha liberado o empieza a liberarse de todos los defectos, las mezquindades y pequeñeces que el ubeto le había impuesto, a fuer de adaptarse a otra cultura y, si era posible, a una cultura universal. El hecho de que esta huida al mundo del espíritu a través de la pletora desproporcionada de profesiones intelectuales se tornara después nefasta para el judaísmo, como antes su limitación a los quehaceres materiales, constituye sin duda una de las paradojas eternas del destino judío. En ninguna otra ciudad europea el afán de cultura fue tan apasionado como en Viena, precisamente porque la monarquía y Austria no habían tenido desde hacía siglos ambiciones políticas ni demasiados éxitos en acciones militares. El orgullo patrio se había orientado principalmente hacia el predominio artístico. Del antiguo imperio de Habsburgo, que antaño había dominado Europa, se habían desprendido hacía tiempos las provincias más importantes y valiosas alemanas e italianas, flamencas y valomas. La capital, el baluarte de la corte, la guardia de tradición milenaria, había permanecido incolume, sumida en un viejo esplendor. Los romanos habían colocado las primeras piedras de Castrum, un puesto avanzado para proteger la civilización latina de la barbarie, y, al cabo de más de 1000 años, el avanzado para proteger la civilización latina de la barbarie. El asalto de los otomanos se estrelló contra aquellos muros. Por aquí habían empezado los nivelungos. Desde aquí iluminó al mundo la constelación de los 7 astros inmortales de la música: Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Johann Strauss. Aquí confluyeron todas las corrientes de la cultura europea en la corte, entre la nobleza y entre el pueblo. Lo alemán se unía con las alianzas de sangre con lo esclavo, lo húngaro, lo español, lo italiano, lo francés y lo flamenco. Y el verdadero genio de esta ciudad de la música consistió en refundir armónicamente todos esos contrastes en un elemento nuevo y peculiar, el austriaco, el vienés. Acogedora y dotada de un sentido especial de la receptividad, la ciudad atraía las fuerzas más disparantes, las distendía, las mullaba y las serenaba. Vivir en semejante atmósfera de conciliación espiritual era un bálsamo, y el ciudadano inconscientemente era educado en un plano supranacional, cosmopolita, para convertirse en un ciudadano de inundo. Este arte de la adaptación, de las transiciones suaves y musicales, no tardó en manifestarse en el aspecto exterior de la ciudad, crecida poco a poco a lo largo de los siglos, desplegada orgánicamente a partir de un núcleo central. Era lo bastante populosa, con 2 millones de habitantes, como para ofrecer todo el lujo y toda la variedad de una metrópolis, sin ser desmesurada a la vez hasta el punto de separarse de la naturaleza como Londres o Nueva York. Las últimas casas de la ciudad se reflejaban en una corriente impetuosa del Danubio,
o daban a la extensa llanura, o se perdían entre jardines y campos, o subían por las suaves colinas de las últimas estribaciones de los Alpes, rodeada de verdes bosques. Era difícil saber dónde terminaba la naturaleza y empezaba la ciudad. Ambas se confundían sin resistencia ni oposición. Por otro lado, en el centro se notaba que la ciudad había crecido como un árbol, añadiendo anillos uno tras otro, y, en vez de viejos muros fortificados, a la parte interior, su núcleo más precioso, la rodeaba Ringtrance con unas casas suntuosas. Aquí los viejos palacios de la corte, de la nobleza, contaban historias convertidas en piedras. Ahí, Beethoven había tocado el piano en casa de Linjowski, perdonen mi pronunciación. Allí, Haydn se había alojado en la casa de bueno, un apellido que tampoco sé pronunciar. Más allá, en la vieja universidad, había sonado por primera vez la creación de Haydn en el Palacio Imperial el Hofburg. Había contemplado a generaciones de emperadores del Schönbrunn, había visto a Napoleón en la Catedral de San Esteban, los príncipes aliados de la cristiandad se habían arrodillado en acción de gracias por haberse salvado de los trucos. La universidad vio entre sus paredes a incalculables lumbreras de la ciencia. En medio se alzaban orgullosas y fastuosas las nuevas arquitecturas, con espléndidas avenidas y rutilantes comercios. Pero la parte vieja no estaba en absoluto reñida con la nueva, como la piedra labrada con naturaleza virgen. Era magnífico vivir allí, en esa ciudad que acogía todo lo extranjero con hospitalidad y se le entregaba de buen grado. Era lo más natural disfrutar de la vida en su aire ligero y, como en París, impregnado de alegría. Viena, como bien se sabe, era una ciudad sibarita. Pero, ¿qué significa cultura sino obtener de la tosca materia de la vida, a fuerzas de halagos, sus ingredientes más exquisitos, más delicados y sutiles a través del arte y del amor? Amantes de la buena cocina, preocupados por el buen vino, la joven cerveza amarga, los dulces y las tartas abundantes, los habitantes de esta ciudad también eran muy exigentes en otros placeres más refinados. Interpretar música, bailar, actuar en el escenario, conversar, exhibir modales elegantes y obsequiosos en el comportamiento. Todo eso se cultivaba como un arte especial. No era el mundo militar, ni el político, ni el comercial lo que se imponía en la vida tanto del individuo como de la colectividad. La primera ojeada al periódico de un bienes medio no iba, no iba, ¿se me está escuchando ahí? Sí. Dale, es que me salió un anuncio. Me perdí. La lectura del periódico. Por ahí, por aquí. Bueno, me voy a ir otra vez a este punto. No era el mundo militar, ni el político, ni el del comercio lo que se imponía en la vida tanto del individuo como de la colectividad. La primera ojeada al periódico de la mañana de un Benés medio no iba dirigida a los debates parlamentarios ni a los acontecimientos mundiales, sino al repertorio de teatro que adquiría una importancia en la vida pública, difícilmente comprensible en otras ciudades. Pues el Teatro Imperial, el Burgtheater, era para los vieneses y los austriacos más que un simple escenario en que uno de los actores interpretaban obras de teatro, era el microcosmos que reflejaba el buen gusto. El espectador veía en el actor de la corte imperial el modelo de cómo vestirse, cómo entrar en una habitación, cómo llevar una conversación, qué palabras debía usar un hombre de buen gusto y cuáles debía evitar. El escenario no era un simple lugar de entretenimiento, sino un compendio hablado y plástico de urbanidad y buena pronunciación, y un nimbo de respeto, como una aureola de santidad. Envolví todo lo que tenía alguna relación, por lejana que fuese, con el teatro de la corte. El primer ministro, el magnate más rico,
Podía ir por las calles de Viena sin que nadie volviera la cabeza para mirarlo. En cambio, cualquier dependienta y cualquier cochero reconocía a un actor de la corte o un cantante de la ópera. Los niños nos contábamos con orgullo que habíamos tropezado con uno de ellos en la calle. Todos coleccionábamos sus retratos y autógrafos, y este culto a la personalidad, casi religioso, llegó hasta el punto de contagiarse a su medien, el peluquero de Sontheal o el cochero de John F. Keynes. Eran personas respetadas y secretamente envidiadas. Los jóvenes elegantes se jactaban de ir vestidos por el mismo sastre que ellos. Cualquier aniversario o cualquier entierro se convertía en un acontecimiento que eclipsaba todo hecho político. El sueño supremo de todo escritor vienés era verse representado regresé. Creo que me había ido. Sí. ¿Hasta qué parte se me escuchó? Era verse representado. Ok. Ya, en el Burger Theater. Burgtheater. Por eso significaba una especie de nobleza vitalicia y comprendía toda una serie de honores como, por ejemplo, entrada gratis para toda la vida, invitaciones a todas las recepciones oficiales. De esta manera uno se convertía en un huésped de la casa imperial. Y yo todavía recuerdo la solemnidad de mi introducción en ella. Por la mañana, el director del Burgtheater me había pedido que fuera a su despacho para comunicarme, después de felicitarme, que el Burgtheater había aceptado mi drama. Cuando regresé a casa aquella noche, encontré su tarjeta. A mis 26 años, aquel hombre me había devuelto formalmente la visita. El hecho de que mi obra hubiese sido aceptada me había convertido en el autor del teatro y un Getman al que el director de aquella institución debía tratar au pair. Y todo lo que ocurría en el teatro afectaba indirectamente a todos, incluso a quien no tenía una relación directa con él. Recuerdo, por ejemplo, de la época de mis primeros años de juventud, que un día nuestra cocinera, con lágrimas en los ojos, irrumpió en la habitación. Le acababan de comunicar que Charlotte Water, la actriz más famosa del Burgtheater, había muerto. Lo más grotesco de aquel dolor exagerado era, por supuesto, que nuestra anciana cocinera, medio analfabeta, no había estado ni en una vez en el Burgtheater y no había visto ni a Boulder ni dentro ni fuera del escenario. Pero en Viena, una gran actriz nacional era propiedad colectiva, hasta tal punto que incluso los que no se interesaban por el teatro percibían su muerte como una catástrofe. Cualquier pérdida, la desaparición de un cantante o de un actor popular, se convertía irremediablemente en luto nacional. Cuando el viejo Burgtheater, donde por primera vez sonaron las notas de las bodas de Fígaro de Mozart, estaba a punto de ser demolido, toda la sociedad venecia se reunió en sus salones solemne y conmovida, como si se tratara de un entierro. Apenas hubo caído el telón, todo el mundo se precipitó hacia el escenario para llevarse a casa como reliquia siquiera unas sillas de las tablas sobre las que habían actuado sus artistas favoritos. Y, después de décadas, todavía se podían ver en muchas casas burguesas esos insignificantes trozos de maderas, guardados en estuches preciosos como los fragmentos de la Vera Cruz en las iglesias. Tampoco nosotros actuábamos con mucha sensatez cuando derribaron el llamado Salón Bonzendorfer. En sí misma, aquella pequeña sala de conciertos, reservada exclusivamente a la música de cámara, era un edificio insignificante y nada artístico. Había
albergado la escuela de equitación del príncipe de Liechtenstein y fue adaptada para conciertos con un simple revestimiento de madera, sin ningún tipo de ostensión, pero con su resonancia de un viejo violín era el santuario de los amantes de la música, porque allí habían dado conciertos Chopin y Brahms, Liszt y Rubinstein, y porque allí se había oído por primera vez muchos cuartetos famosos. Y ahora tenía que ser sacrificado a un nuevo proyecto de edificio funcional. Para nosotros, que ahora habíamos vivido horas inolvidables en aquel edificio, eso era inconcebible. Cuando se extinguieron los últimos compases de Beethoven, interpretados más brillantes que nunca, el de Rosenkwartet, nadie se había levantado de su asiento. Alborotamos y aplaudimos. Algunas mujeres sollozaron emocionadas. Nadie quería admitir que se trataba de un adiós. Apagaron las luces para echarnos fuera. Ninguno de los 400 o 500 fanáticos se movió de su localidad. Permanecimos allí media hora, una hora, como si nuestras presencias pudieran forzar la salvación de la vieja sala sagrada. Y los estudiantes, como luchamos con peticiones, manifestaciones y artículos para que no demolieran la casa de Beethoven. Perdón, quiero leer bien esta frase porque tiene admiración. Y los estudiantes, cómo luchamos con peticiones, manifestaciones y artículos para que no demolieran la casa donde murió Beethoven. Cada una de esas casas históricas de Viena era como un trozo de alma que nos arrancaban. Este fanatismo por el arte, y en particular por el arte teatral en Viena, se hacía extensivo a todas las clases sociales. De por sí, Viena era, por su tradición secular, una ciudad claramente estratificada y a la vez, como escribí en cierta ocasión, maravillosamente orquestada. La batuta seguía en manos de la Casa Imperial. El castillo imperial era el centro de la supranacionalidad, de la monarquía, y no solo en el sentido del espacio, sino también de la cultura. Alrededor del castillo, los palacios de la alta nobleza austriaca, polaca, checa y húngara formaban una especie de segunda muralla. A continuación estaba la buena sociedad, integrada por la nobleza inferior, entre el alto funcionariado, la industria y las viejas familias, y luego, por debajo, la pequeña burguesía y lo proletario. Todas esas capas sociales vivían en sus círculos respectivos e incluso en sus propios distritos. La alta nobleza en sus palacios del centro de la ciudad, la diplomacia en el tercer distrito, la industria y el comercio cerca de la Tingstraße, la pequeña burguesía en los distritos inferiores, el segundo al noveno, el proletariado en el círculo exterior, pero todos formaban parte de la misma comunidad en el teatro y en las grandes fiestas, como, por ejemplo, la Batalla de Flores del Patrer, donde 300.000 personas aclamaban a las 10.000 de arriba que desfilaban en sus carrozas magníficamente adornadas. En Viena, todo lo que se expresaba con música o color se convertía en un motivo de fiesta, de procesiones religiosas, como la del Corpus, desfiles militares, la Burgmusik. Incluso los entierros tenían una concurrencia entusiasta, y la ambición de todo verdadero vienés era unas buenas honras fúnebres, con mucha pompa y un gran séquito. Un verdadero vienés convertía incluso su muerte en su espectáculo para los demás. Esa sensibilidad por todo lo que fuera color, música y fiesta, ese gusto por el teatro como el juego y reflejo de la vida, ya fueras en el escenario o en la realidad, eran cosas que compartía toda la ciudad. No era nada difícil burlarse de la teatromanía de los vieneses, que, a decir verdad, con su obsesión por escudriñar en los hechos más banales de la vida de sus ídolos, degeneraban a veces en lo grotesco, y nuestra indolencia austríaca en cuestiones de política y nuestro atraso en la economía en comparación con el resuelto imperio alemán vecino,
se puede atribuir efectivamente, en parte, a esa jubilosa sobreestimación. Ahora bien, en el plano cultural, dicha sobrevalorización de los acontecimientos artísticos generó algo único. Primero, un respeto extraordinario por toda la producción artística. Segundo, como consecuencia de siglos de práctica, una masa de expertos. Y tercero, gracias a ellos, un nivel excelente en todos los campos culturales. El artista se siente siempre más a gusto y a la vez más estimulado allá donde es valorado e incluso sobrevalorado. El arte siempre alcanza la cima allá donde se convierte en motivo vital para todo un pueblo. Y al igual que durante el Renacimiento, Florencia y Roma atraían a los pintores y les inculcaban la grandeza, porque todo el mundo creía que tenía que superarse y superar a los demás ininterrumpidamente en una rivalidad constante ante todos los ciudadanos. Así también los músicos y los actores de Viena conocían su importancia en la ciudad. Nada pasaba por alto al público de la ópera de Viena y del Burgtheater. Se daba cuenta inmediatamente de una nota falsa, censuraba cualquier entrada a destiempo y cualquier supresión, y ese control no lo ejercía tan solo los críticos en los estrenos, sino también en todos los días el oído atento del público, juzgando por la constante comparación. Mientras en política, en la administración y en la moral, todo iba como una seda y la gente se mostraba indiferente y bonachona ante un desliz e indulgentemente ante una falta, no había perdón para las cosas del arte. Estaba en juego el honor de la ciudad. Todo cantante, actor y músico tenía que dar lo mejor de sí mismo, si no, estaba perdido. Era fantástico ser un ídolo en Viena, pero no era fácil mantenerse en el pedestal. No se perdonaba un momento de relajación. Y en el hecho de saberse constante y despedidamente vigilado, obligaba al artista de Viena a dar el máximo y les confería a todos ese extraordinario nivel. De aquellos años de juventud, todos aprendimos a incorporar en nuestras vidas una medida estricta e inexorable de la producción artística. Quien en la ópera conoció Quien en la ópera conoció la disciplina férrea hasta el detalle más ínfimo bajo la batuta de Mal, Mal- Gustav Mahler. Y en los conciertos filarmónicos supo que era tener empuje, además, claro está, de meticulosidad. Hoy rara vez se queda satisfecho todo el mundo ante una presentación teatral o musical. Pero sí hemos aprendido a ser severos también con nosotros mismos en cada una de nuestras acciones artísticas. Teníamos y tenemos por modelo un nivel como pocas ciudades del mundo han inculcado a los futuros artistas. Además, este conocimiento del ritmo y de la fuerza adecuados penetró también en el pueblo, pues incluso el burgués más insignificante, sentado ante la copa de vino joven, exigía tan buena música de la orquesta del local como un buen vino del tabernero. En el parterre, por otro lado, la gente sabía exactamente qué banda militar tenía el mejor aire marcial, si los grandes maestros de la orden teutónica o los húngaros. Se puede decir que quien vivía en Viena respiraba con aire el sentido del ritmo. Y así como en el caso de los escritores, esa musicalidad se traducía en prosa especialmente ciudadana. En el caso de los demás, el sentido del ritmo impregnaba la conducta social y la vida diaria. Un bien es en sentido musical, ni gusto por las formas era inimaginable en la llamada buena sociedad. Pero incluso en las clases inferiores, el más pobre extraía del paisaje mínimo de la esfera humana y jovial un concierto instinto para la belleza que trasladaba a su vida.
Uno no era auténticamente vienés sin el amor por la cultura, sin el sentido que lo permitiera analizar a la vez que gozar de esa superfluidad sacratísima de la vida. Ahora bien, la adaptación al medio del pueblo o del país en cuyo seno viven no es para los judíos solo una medida de protección extrema, sino también una profunda necesidad interior. Su anhelo de patria, de tranquilidad, de reposo y de seguridad, sus ansias de no sentirse extraños, les empujan a adherirse con pasión a la cultura de su entorno. Y seguramente en ninguna otra parte, salvo en España en el siglo XV, esta unión se realizó tan fructífera y felizmente como en Austria. Establecidos en la ciudad imperial durante más de 2 siglos, los judíos encontraron en ella a un pueblo despreocupado, dado a la conciliación, que, tras fachadas de aparente superficialidad, poseían un instinto innato y profundo para los valores espirituales y estéticos, tan importantes para ellos. Y algo más encontraron en Viena. Encontraron aquí una misión personal. En el siglo anterior, el fenómeno del arte había perdido en Viena a sus viejos mecenas y protectores, la Casa Imperial y la la Casa Imperial y la aristocracia. Mientras en el siglo XVIII María Teresa hacía estudiar música a su hija con Gluck, José II hablaba como experto con Mozart de sus óperas y Leopoldo III componía su música. Los emperadores posteriores, Francisco II y Fernando, ya no tenían ni pizca de interés por lo artístico. Y nuestro emperador Francisco José, quien a sus 80 años no había leído ni tenido en sus manos un solo libro, excepto el de la lista de oficiales del ejército, mostró incluso una franca antipatía por la música. Del mismo modo, la alta nobleza también había abandonado su antigua posición protectora. Atrás quedaban los gloriosos tiempos en los que así había alojado a Handy en el Lobosti, y los Kinsey y los Waldstein rivalizaban por acoger en sus palacios los estrenos de las obras de Beethoven. En una condesa, Tung se arrodillaba ante el gran genio para suplicarle que no retirara Fidelio de la ópera. Wagner, Brahms y Johann Strauss o Hugo Wolf ya no encontraban el menor apoyo en Viena para mantener los conciertos filarmónicos en el nivel de antes, para hacer posible para hacer posible la existencia de pintores y escultores. Hizo falta que la burguesía llenara ese vacío, y no fue sino precisamente la burguesía judía quien convirtió en motivo de orgullo y también de ambición el poder contribuir en la primera línea a conservar en su antiguo esplendor la fama de la cultura vienesa. Los judíos desde siempre habían amado a esa ciudad y se habían aclimatado a ella con toda su alma, pero Lian, solo a través de su amor por el arte, se sintieron ciudadanos de pleno derecho y auténticos vieneses. Por lo demás, ejercían muy poca influencia en la vida pública. El esplendor de la casa imperial eclipsaba toda fortuna privada. Los altos cargos de dirección del Estado estaban en manos hereditas. La diplomacia quedaba reservada a la aristocracia. El ejército, el alto funcionariado, a las familias de rancio abolengo, y los judíos ni siquiera tenían la ambición de abrirse camino entre esos círculos privilegiados. Muy atinadamente respetaban tales privilegios tradicionales como la cosa más natural. Recuerdo, por ejemplo, que mi padre durante toda su vida evitó entrar a comer en el Sancher, y no por economía, ya que la diferencia con otros grandes hoteles era ridículamente exigua, sino por ese sentimiento natural de distancia.
Le hubiera parecido desagradable e improcedente sentarse a la mesa continua a la de un príncipe de Stanyabes o Lovikwind. Únicamente respecto al arte, todo el mundo se sentía con los mismos derechos, pues en Viena amor y arte eran considerados un derecho común e inconmensurables. Es el papel de la burguesía judía, con su contribución y protección, desempeñó en la cultura vienesa. Ella era el público, llenaba los teatros y los conciertos, compraba los libros y los cuadros, visitaba las exposiciones y su comprensión más flexible y menos cargada de tradición se convirtió por doquier en promotora y precursora de todas las novedades. Los judíos crearon así toda la colección de arte del siglo XIX. Gracias a ellos se hizo posible la mayoría de ensayos artísticos. Sin el interés incesante y estimulante de la burguesía judía, Viena se habría quedado en la saga de Berlín respecto al arte, en la misma medida en que Austria iba a la saga del Imperio alemán en el terreno político por culpa de la indolencia de la corte, de la aristocracia y de los millonarios cristianos que preferían los caballos y las cacerías al fomento del arte. Quien quería hacer algo nuevo en Viena no podía prescindir de la burguesía judía. Cuando en una ocasión, durante la época antisemita, se intentó fundar un llamado así Teatro Nacional, no comparecieron autores ni actores ni público. No, aquí sigo, no. Ahí se me escucha, ¿cierto? Sí. Ok. Me perdí. No comparecieron ni actores ni público. Aquí arriba. Ahí, por ahí. Ay, discúlpenme. Mira, más abajito, Carol. Voy a seguir aquí desde Teatro Nacional. No comparecieron autores, ni actores, ni público. Después de unos meses, el Teatro Nacional fracasó estrepitosamente. Y este ejemplo puso de manifiesto, por primera vez, que las 9/10 partes de lo que el mundo celebraba como cultura vienesa del siglo XIX era una cultura prohibida, alimentada e incluso creada por la comunidad judía de Viena. Precisamente, en los últimos años, a semejanza de lo ocurrido en España antes de su ocaso igual de trágico, el judaísmo vienés había sido muy productivo en lo artístico, aunque en lo absoluto de una forma específicamente judía, sino expresando con la mayor energía, por un milagro de compenetración, todo lo típicamente austriaco y vienés. Goldmar, Gustav Handler y Stronger se convirtieron en figuras internacionales de la creación musical. Oscar Strauss, Leo Fall y Kallmann hicieron florecer de nuevo la tradición del vals y la opereta. Hofmannsthal, August-Schindler, Birger Hofmann, Peter Altenberg elevaron la literatura vienesa a rango europeo, hasta el punto no alcanzado ni siquiera con Grillparzer y Strindberg. Sonnetal y Marx. Reinhardt recuperaron la fama en la ciudad del teatro y la llevaron a través del mundo. Freud y las grandes autoridades de la ciencia atrajeron las miradas del mundo hacia la celebérrima universidad. Por doquier, en calidad de eruditos, de virtuosos, de pintores, de directores artísticos, de arquitectos y periodistas, los judíos se aseguraron posiciones elevadas y eminentes en la vida intelectual de Viena. Gracias a su amor apasionado por esta ciudad y a su voluntad de asimilación, se habían adaptado completamente y eran felices sirviendo la fama de Austria.
Sentía su condición de austríacos como una misión ante el mundo, y es necesario repetirlo por honradez, una buena parte, si no la mayor, de todo lo que era Europa y América admiraban hoy como expresión de cultura austríaca resurgida en la música, la literatura, el teatro y las artes industriales, fue creado por los judíos de Viena, quienes, a su vez, obtuvieron con esa renuncia un rendimiento altísimo de su impulso espiritual milenario, una fuerza intelectual errante. Durante siglos se unió aquí una tradición ya algo cansada. La alimentó, la reavivó, la engrandeció y le dio un nuevo vigor con su actividad incansable. Solo las décadas venideras demostraban el crimen cometido contra Viena con un intento de nacionalizar y provincializar esta ciudad cuyo sentido y cultura consistían precisamente en el encuentro de elementos de lo más heterogéneo en su supranacionalidad. Pues el ingenio de Viena, un genio específicamente musical, había consistido desde siempre en armonizar en su seno todos los contrastes nacionales y lingüísticos, y su cultura era una síntesis de todas las culturas occidentales. Quien vivía y trabajaba allí se sentía libre de la estrechez del prejuicio. En ningún otro lugar era más fácil ser europeo, y sé que, en parte, debo a esta ciudad que ya en tiempos de Marco Aurelio defendía el espíritu romano, universal, el de haber aprendido temprano a amar la idea de colectividad como lo más sublime de mi corazón, como lo más sublime de mi corazón. La gente vivía bien, la vida era fácil y despreocupada en aquella vieja Viena, y los alemanes del norte miraban con cierto enojo y desdén a los vecinos del Danubio, que, en vez de ser eficientes y de mantener un riguroso orden, disfrutábamos de la vida, comíamos bien, nos deleitábamos con el teatro y las fiestas, y, además, hacíamos una música excelente. En vez de la eficiencia alemana, que, al fin y al cabo, ha amargado y trastornado la existencia de todos los demás pueblos, en vez de ese ácido querer ir delante de todos los demás y de progresar a toda velocidad, a las gentes de Viena les gustaba conversar plácidamente, cultivar una convivencia agradable y dejar que todo el mundo fuera a lo suyo, sin envidia, en un ambiente de tolerancia agradable, afable y quizás un poco laxa. Vivir y dejar vivir era la famosa máxima vienesa, una máxima que todavía hoy me parece más humana que todos los imperativos categóricos y que impregnaba todos los estratos de la sociedad. Pobres, ricos, checos y alemanes, judíos y cristianos convivían pacíficamente a pesar de las burlas ocasionales e incluso de los movimientos políticos y sociales. Carecían de esa horrible hostilidad que, convertida en residuo venenoso, no penetró la sangre de la época hasta después de la Primera Guerra Mundial. En la vieja Austria todavía se enfrentaban unos a otros con caballerosidad. Cierto que se insultaban en los periódicos y en el Parlamento, pero luego, una vez acabados sus discursos ciceronianos, los mismos diputados se sentaban a tomar juntos una cerveza o un café y se tuteaban. Incluso cuando Luger, el líder del partido antisemita, llegó a alcalde de la ciudad, no cambió un apéndice su trato en la vida privada. Y debo confesar que yo personalmente, como judío, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en la literatura, nunca tropecé con el más mínimo obstáculo o menosprecio. El odio de un país a otro, de un pueblo a otro, de una masa a otra, todavía no le acometía a uno diariamente en los periódicos. Todavía no separaba a unos hombres de otros, a unas naciones de otras. El sentimiento de rebaño y de masa todavía no era tan repugnantemente fuerte en la vida pública como hoy. La libertad de acción era considerada algo casi inimaginable hoy, como algo natural y obvio. La tolerancia no era vista, como hoy, con malos ojos, como una debilidad y una flaqueza, sino que era ponderada como una virtud ética. Con permiso, tomo agüita.
Y es que el siglo en que me tocó vivir y crecer no fue un siglo de pasión, era un mundo ordenado, con estratos bien definidos y transiciones serenas, un mundo sin odio. El ritmo de las nuevas velocidades no había pasado todavía de las máquinas del automóvil, el teléfono, la radio y el avión al hombre. El tiempo y la edad no tenían otra medida. Si vivía más reposadamente, y si intento evocar las figuras de los adultos que me acompañaron en mi infancia, me llamaba la atención que muchos de ellos eran obesos desde muy temprano. Mi padre, mi tío, mi maestro, los tenderos, los músicos delante de los atriles, a los 40 años eran hombres ya gordos, respetables. Andaban despacio, hablaban con comedimiento, se mesaban las barbas bien cuidadas, y en muchos casos ya, entre canas. Pero el pelo gris era una señal más que de respetabilidad y un hombre maduro. Evitaba conscientemente los gestos y la petulancia de los jóvenes como algo impropio. Ni siquiera siendo yo un niño, cuando mi padre todavía no había cumplido los 40, recuerdo haber visto subir o bajar las escaleras apresuradamente, ni hacer nunca nada con prisa aparente. La prisa pasaba por ser no solo poco elegante, sino que en realidad también era superflua, puesto que en aquel mundo burguesamente estabilizado con sus numerosas pequeñas medidas de seguridad y protección, no pasaba nunca nada repentino. Las catástrofes que pudiesen ocurrir en el exterior no atravesaban las paredes bien revestidas de la vida asegurada. Ni la guerra de los Boers, ni la ruso-japonesa, ni siquiera las guerras de los Balcanes penetraron una sola pulgada en la existencia de mis padres. Pasaba por encima de todas las noticias de batallas que los periódicos con la misma indiferencia que ante las páginas de deportes. Y, mirando bien, ¿qué importaba lo que pasaba fuera de Austria? ¿Qué cambiaba en sus vidas? En la Austria de aquellos tiempos de bonanza no habían revoluciones políticas ni caídas repentinas de valores. Si alguna vez los valores bursátiles perdían 4 o 5 puntos, enseguida se hablaba de crack y de catástrofe, con el ceño fruncido. La gente se quejaba, más por vicio que por convencimiento, de los elevados impuestos que, en realidad, comparados con los de la posguerra, no representaban sino una especie de propina para el Estado. En los testamentos todavía se estipulaba la forma de proteger a nietos y bisnietos de cualquier pérdida de fortuna, como si los poderes eternos pudieran garantizar la seguridad con un pagaré. Y mientras tanto, la gente vivía cómodamente y acariciaba las pequeñas preocupaciones como animales de compañía, mansos y obedientes, a los que en el fondo no se teme. Por ello, cada vez que casualmente me viene a las manos un viejo periódico de aquellos días y leo los alarmados artículos sobre pequeñas elecciones municipales, cuando recuerdo las obras presentadas en el Burgtheater, con sus conflictillos insignificantes y la desproporcionada agitación en nuestros debates juveniles sobre el tema, en el fondo fútiles, no puedo hacer más que sonreír. Qué minúsculas todas aquellas preocupaciones, qué apacibles aquellos tiempos. Tuvo más suerte la generación de mis padres y abuelos, que llevó una vida tranquila, llana y clara, de principio a fin. Sin embargo, no sé si los envidio por ello, porque cómo vegetaban lejos de todas las amarguras verdaderas, de las perfidias y las fuerzas del destino. Cómo vivían al margen de toda la crisis y los problemas que oprimen el corazón, pero a la vez lo ensanchaban, ovillados en la seguridad, las posesiones y las comodidades. Cuán poco sabían que la vida también puede ser exceso y emoción, que pueden sacarle de quicio a cualquiera y hacerle sentirse eternamente sorprendido. Cuán poco se imaginaban desde su liberalismo y optimismo conmovedores que cada nuevo día que amanece ante la ventana puede hacer trizas nuestras vidas.
Ni siquiera en sus noches más negras podían soñar hasta qué punto puede ser peligroso el hombre, pero tampoco cuánta fuerza tiene para vencer peligros y superar pruebas. Nosotros, perseguidos a través de todos los rápidos de la vida, nosotros arrancados de todas las raíces que nos unen a los nuestros, nosotros que siempre empezamos de nuevo cuando nos empujan hacia un final, nosotros víctimas y, sin embargo, también servidores voluntarios de fuerzas místicas desconocidas, nosotros para quienes el bienestar se ha convertido en una leyenda y la seguridad en un sueño infantil, hemos sentido la tensión de un polo a otro y el escalofrío de las cosas eternamente nuevas, hasta la última fibra de nuestro ser. Cada hora de nuestros años estaba unida al destino del mundo, sufriendo y gozando. Hemos vivido el tiempo y la historia mucho más allá de nuestra pequeña existencia, mientras que ellos se limitaban a sí mismos. Por eso, cada uno de nosotros, hasta el más insignificante de nuestra generación, sabe hoy en día 1000 veces más que las realidades de la vida que los sabios de nuestros antepasados. Pero nada nos fue regalado, hemos tenido que pagar por ello su precio total y real. La lengua del siglo pasado. Era muy natural que después de la escuela primaria me enviciasen a gimnasium. Todas las familias acomodadas velaban celosamente, aunque solo fuera por razones de apariencia social, por tener hijos cultos. Les hacían estudiar francés e inglés, los familiarizaban con la música, les asignaban institutrices y luego preceptores particulares para que aprendieran buenos modales. Pero solo la llamada formación académica que lleva a la universidad les confería un valor cabal en aquellos tiempos de liberalismo ilustrado. Por ello, toda buena familia aspiraba a que al menos uno de sus hijos llevase un título de doctor delante de su nombre. Ahora bien, aquel camino hacia la universidad resultaba bastante largo y no parecía ni mucho menos sembrado de rosas. Era necesario pasar 5 años de escuela primaria y 8 de gimnasium, sentados en un banco de madera y a razón de 5 a 6 horas diarias, y durante el tiempo libre hacer los deberes, y sobre todo dedicarse a satisfacer las exigencias de la cultura general. Fuera ya del marco de la escuela, francés, inglés, italiano, las lenguas vivas al tiempo que las clásicas, latín y griego. Es decir, 5 lenguas en total, además de geometría, física y demás asignaturas escolares. Resultaba más que demasiado y casi no dejaba espacio para desarrollar el cuerpo, el deporte y los paseos, y menos todavía para el ocio y la diversión. Recuerdo vagamente que a los 7 años nos obligaban a aprender de memoria y a cantar a coro una canción que hablaba de la alegría, de la alegre y feliz infancia. Aún me suena en el oído la melodía de aquella cancioncita simple e ingenua, pero en aquel entonces me costaba pronunciar su letra y aún más vocearla a coro con convicción, porque, si he de ser sincero, toda mi época escolar no fue sino un aburrimiento constante y agotador que aumentaba de año en año, debido a mi impaciencia por liberarme de aquel fastidio rutinario. No recuerdo haberme sentido alegre y feliz en ningún momento de mis años escolares monótonos, despiadados e insípidos, que nos amargaron a conciencia la época más libre y hermosa de la vida, hasta tal punto que, lo confieso, ni siquiera hoy logro evitar cierta envidia cuando veo con cuánta felicidad, libertad e independencia pueden desenvolverse los niños de este siglo. Al observarlos, todavía que los niños de se me antoja increíble que los niños de hoy hablen con sus maestros con toda la naturalidad del mundo y casi au pair, que corran a la escuela sin miedo y no como nosotros con una sensación constante de insuficiencia, que puedan hablar sin ambages, tanto en casa como en la escuela, de sus deseos e inclinaciones, propios de espíritus jóvenes y curiosos. Son seres libres, independientes y naturales, todo lo contrario que nosotros, que en cuanto pisábamos la casa odiada,
teníamos que, como quien dice, recogernos sobre nosotros mismos para no topar la cabeza con el invencible yugo. Para nosotros, la escuela era una obligación, una monotonía tediosa, un lugar donde se tenía que asimilar en dosis exactamente medidas la ciencia de todo cuanto no vale la pena saber. Unas materias escolásticas o escolastizadas que para nosotros no tenían relación alguna con el mundo real ni con nuestros intereses personales. Era un aprendizaje apático e insulto, dirigido no hacia la vida, sino al aprendizaje en sí, cosas que nos imponía la vieja pedagogía. Y el único momento realmente feliz y alegre que debo a la escuela fue el día en que sus puertas se cerraron a mi espalda para siempre. No es que nuestras escuelas austríacas fueran intrínsecamente malas, todo lo contrario, el plan de estudio, como se le llama ahora, era fruto de la experiencia secular, y si se hubiese llevado a la práctica de una manera atractiva y estimulante, habría podido constituir la base de una educación fructífera y bastante universal. Yo creo que podemos dejar hasta ahí. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Quedamos en la página número 19 de esta biografía tan interesante. Me pareció muy lindo lo que leímos hoy, algunos puntos. Y bueno, ya ahora vamos a hacer el compartir. Si deseas unirte a nuestras reuniones de Meet, encuentras el enlace en la descripción. Por mi parte me despido, les agradezco. Adela, no sé si quieras decir algo más. Por mi Bueno, parte, agradecerles. gracias, Caro. Sí, muy buena la lectura. Y bueno, en ciertas descripciones, sobre todo ahorita de la época escolar de él, me recordó un poco a la escuela nuestra, que parece que nosotros heredamos algo de esa escuela así rígida en pupitres y bueno, y un poco larga. Nosotros, ¿se acuerda, Carol, que bueno, que nosotros empezamos primaria muy chiquitos, casi 6 años, 5 años para continuar con el bachillerato, o sea, eran casi 11 años. Realmente que yo me siento súper compenetrada con él en la descripción de la escuela. ¿Sabes qué me parece muy lindo? Ya para cerrar esta Sí, parte del arte, siento que me parece muy bonito. Y la prisa también, la manera de caminar despacio. Bueno, ahí sí, vamos analizando cosas. tal Después, cual. bueno, hasta luego. Muchas Chao. gracias.